Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a resolver el ejercicio 32 de la unidad 2, que es fluidos para biofísica del CBC. Este ejercicio se enmarca dentro de la unidad fluidos ideales. Nos dicen que tenemos dos caños de igual longitud apoyados en una misma superficie horizontal. Están conectados como indica la figura. La sección del tubo 1 es de 6 milímetros cuadrados, la del 2 es 2 milímetros cuadrados y la del tubo 3 es 3 milímetros cuadrados. Por conjunto circula un líquido no viscoso y la presión en A es la misma que en B. Si por el tubo 2 circula un caudal Q2 de 10 mililitros por segundo, ¿cuánto vale el caudal Q1 por 1? Bueno, veamos este problema. Estos son tubos horizontales, ¿sí? Eso es importante antes de arrancar. Es un líquido no viscoso, ¿sí? Nos dicen que es un líquido no viscoso, es un fluido ideal. Y vamos a resolver este problema. Antes de eso, voy a hacer un pequeño repaso, muy breve, de cómo trabajar con fluidos en movimiento si son. En principio, ¿qué cosas necesitamos? Por un lado, el caudal que circula. Por ejemplo, son fluidos en movimiento, son una cantidad de un cierto volumen de un fluido que está circulando por unidad de tiempo. Eso es el caudal, ¿sí? Que es un volumen por unidad de tiempo. Otra forma de calcular el caudal, que es lo que vamos a utilizar en este ejercicio, es multiplicar la sección por la velocidad del fluido, ¿sí? Sección es el área transversal del caño. ¿Sí? Acá nos lo dan, ahora después lo vamos a usar. Si fuese que, por ejemplo, nos dan el radio, podemos calcular la sección multiplicando pi por radio al cuadrado, ¿no? Si fuese una sección circular, ¿sí? Como un caño típico que tiene una sección circular. Eh, ¿Qué podemos usar? Tanto si es un fluido ideal como un fluido real. En este caso va a ser un fluido ideal porque nos dicen que no tiene viscosidad y entonces vamos a usar la ecuación de continuidad, pero esto también vale para si es un fluido real. ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? Nos dice que si vos tenés un caño e ingresa un cierto caudal, a la salida de ese sistema, que puede ser el mismo caño, o si hay una ramificación en dos, tres caños, etcétera, la misma cantidad de caudal que ingresa, la misma cantidad de volumen por unidad de tiempo, es la misma cantidad que sale, siempre y cuando obviamente no haya algún agujero, una filtración, etcétera, ¿no? Si el sistema está cerrado. Bien, si no hay sumidero, a eso se le llama sumideros o una fuente. Fuente es cuando hay un ingreso extra de caudal y sumideros si se está retirando. Pero bueno, en las condiciones de los problemas eh, vamos a aplicar la ecuación de continuidad. Eso nos dice que el caudal que ingresa a un sistema es igual al caudal que sale. Si hay ramificaciones, ¿qué hay que hacer? Bueno, tenés que sumar todas las contribuciones de caudales que ingresen y tiene que ser igual a la suma de todos los caudales que salen. Eso lo vamos a aplicar en este ejercicio. Bien, y como el fluido no tiene viscosidad o es ideal, vamos a poder aplicar el principio de Bernoulli. Recuerden que se aplica una línea de corriente al fluido, es decir, si vos sabés que tenés un sistema donde los caños se bifurcan, por ejemplo, como acá, vas a tener que imaginarte una posible trayectoria de una partícula de fluido, acompañarla entre dos puntos y entre esos dos puntos se cumple el principio de Bernoulli. Que lo que nos decía es que hay una sumatoria de tres términos, ¿sí? Que son la presión en un punto, más un medio de la densidad del fluido por su velocidad en ese punto al cuadrado, más la densidad del fluido por la gravedad por la altura del fluido, del caño, digamos, por donde está circulando el fluido en ese nivel. Y eso tiene que ser igual a la misma suma del otro punto que elijas en esa trayectoria. Ahora después lo vamos a ver gráficamente en este problema. Entonces en el otro punto también tenés que tener la presión, le sumás un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado del fluido en ese punto, más la densidad por gravedad por altura de ese punto. ¿Sí? Estas son las cosas que podemos usar. Hasta la parte de conservación de caudal, estas tres primeras ecuaciones sirven tanto para fluido ideal como fluido real. Pero ya no, el principio de Bernoulli vale solo si el fluido es sin viscosidad, como es el caso de este ejercicio. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora sí, metámonos en el ejercicio. Nos dicen que hay dos caños de igual longitud, apoyados en una superficie horizontal. Eso es importante. Esto es como si fuesen caños que están circulando en el piso de un edificio, un departamento, de una vivienda. Sí, entonces viene un caño y se bifurca, pero está en el mismo plano. Entonces está todo horizontal. Tenemos un caño 1, ¿sí? Que tiene una sección, ¿sí? El Q1 tiene una cierta sección, y viene el caño horizontal y se bifurca en dos caños 2 y 3. También cada uno tiene una sección distinta. Nos dan los valores de las secciones y nos dicen que por el conjunto circula un líquido no viscoso, ahí asumimos que es ideal, y la presión en A es la misma que en B. Eso es importante para resolver el problema al final. Si por el tubo 2 circula un caudal Q2 de 10 mililitros por segundo, acá, ¿sí? Por el tubo 2 circula un caudal Q2, ¿cuánto vale el caudal por Q1?
Bueno, entonces, en base a lo que dijimos antes, lo que vamos a asumir primero es que si yo tengo un sistema, todo el caudal que ingresa es igual a todo el caudal que sale. Entonces, ¿cuánto caudal ingresa? Bueno, el caudal Q1, que es mi incógnita en este ejercicio. Y ese caudal Q1 tiene que ser igual a la suma de los caudales que salen. O sea, viene una cierta cantidad de fluido y se bifurca su recorrido posible. Una parte se va por 2 y otra parte se va por 3. Y luego se vuelve a unir. Entonces, a la salida del sistema tengo la suma de estos dos. Bien, el caudal Q2 yo ya sé cuánto vale. Me lo dicen. Vale 10 mililitros sobre segundos. ¿Y el caudal Q3? No, ese no lo sé. Bueno, del caudal Q2, ¿qué podemos sacar? Lo que podemos sacar es, por ejemplo, la velocidad con la que circula el fluido por 2. Y eso va a ser importante para terminar el ejercicio. Sabemos que el caudal se puede calcular como sección por velocidad. Tenemos la sección, 2 milímetros cuadrados, por la velocidad. Y tenemos en realidad también el caudal. Yo escribí Q2 para identificar que estoy hablando de los datos del caudal 2. El caudal 2 son 10 mililitros sobre segundos. Su sección es 2 milímetros al cuadrado por velocidad. Entonces la velocidad 2 la puedo escribir como 10 mililitros sobre segundos dividido 2 milímetros cuadrados. Está bien. Esto me decís, che, ¿y estas unidades qué son? Bueno, no es necesario cambiar las unidades. Ahora les voy a mostrar por qué. En otro problema sí, quizás tenemos que pasarlo, por ejemplo, mililitro yo sé que es centímetro cúbico. Un mililitro son un centímetro cúbico. Entonces en otro problema quizás conviene cambiar el caudal, esos mililitros a centímetro cúbico y los milímetros cuadrados a centímetro cuadrado para poder cancelar y encontrar una velocidad en centímetros sobre segundo. Se podría hacer, pero en este ejercicio no es necesario. Les voy a mostrar después por qué. Porque haciendo un par de cancelaciones, vamos a cancelar las unidades y vamos a obtener el caudal. El objetivo es encontrar cuánto vale Q3, ¿sí? Y entonces lo que yo quiero mostrar, en la siguiente diapositiva lo voy a hacer, es que la velocidad por la que circula el fluido en el caño 2 es igual a la velocidad con la que circula el fluido en el caño 3. Y si yo tengo eso, lo que voy a tener que hacer en Q3 es multiplicar la sección por la velocidad, que es la misma que la 2. Eso es lo que vamos a hacer y con eso vamos a terminar el problema. Pero tengo que justificarlo esto. ¿Por qué puedes decir que las velocidades son las mismas? Porque esto parece que tiene distinta sección. Sí, de hecho tiene distinta sección. ¿Por qué puedes decir eso? Bueno, lo muestro en la siguiente diapositiva, cómo es la justificación. Ahora vamos a aplicar el teorema de Bernoulli, ¿sí? O sea, vamos a poder aplicar Bernoulli. Entonces, lo que me dice Bernoulli es, bueno, tenés que tener un fluido ideal, listo, acá se cumple eso, y después tenés que tener una línea de corriente para analizarlo. Entonces, ¿cómo hago una línea de corriente? Y fíjate, mira, voy a ir del punto 1, ¿sí? Acá escribí lo que les conté antes de pasar esta diapositiva, que lo que yo voy a hacer es mostrar que con la información de que la presión en A es igual a la presión en B, con ese dato, que es importante acá en el ejercicio, las velocidades del fluido, tanto en 2 y en 3, ¿sí? Las velocidades del fluido como en 2 y en 3, deben ser iguales, ¿sí? Y eso es importante para poder finalizar el ejercicio. Entonces, trazo una línea de corriente, ¿sí? Que es una posible trayectoria para acompañar una partícula del fluido. Y entonces, en el punto 1, voy a comparar este punto 1 con el punto A, ¿sí? Entonces escribo, dice, voy a plantear Bernoulli entre la entrada y la salida de 2, ¿sí? Que la salida de 2 es el punto A. Entonces yo digo, bueno, el punto 1, ¿sí? Tiene una cierta presión 1, que lo conozco, más un medio de la densidad del fluido por velocidad 1 al cuadrado, que tampoco conozco, más la densidad por gravedad por la altura 1. La altura podemos decir que es 0, pero bueno, todavía no nos vamos a meter en eso. ¿Y qué tiene que ser eso igual? Eso tiene que ser igual a la presión en el punto A, más un medio de la densidad por la velocidad A al cuadrado, ¿sí? La velocidad que tenga el fluido en el punto A, más la densidad por la gravedad por la altura en A. ¿Está bien? Hasta ahí estoy escribiendo Bernoulli de manera formal. Bueno, pero hasta ahí, listo, no puedo seguir. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer ahora es elegir otra línea de corriente, una que salga del mismo punto 1 y vaya hasta el punto B. Entonces planteo Bernoulli entre la entrada y la salida de 3, que es el punto B. Y bueno, entonces es la presión en 1, más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 1. Y eso tiene que ser igual a la presión en B, más un medio de la densidad por la velocidad de B al cuadrado, más densidad por gravedad por altura en B. ¿Ok? Esto es formal, nada más. Se puede hacer, se puede escribir, esto es un fluido ideal, sigo una trayectoria, una línea de corriente, listo, podés. Y ahora viene la parte importante. Yo me fijo y digo, bueno, mira, justo el lado izquierdo es igual al lado izquierdo de este. Son iguales. O sea, si es un número, tiene que ser el mismo, ¿no? Esto puede ser, no sé, una cantidad de pascales, pero tiene que ser el mismo.
Y entonces lo que podés hacer es decir, bueno, si este número es igual a este número, entonces todo lo de la derecha también tiene que ser igual entre sí. ¿Sí? Tiene que tener el mismo número. Entonces, igualo los lados derechos de las dos ecuaciones. Perfecto. Entonces, de alguna manera, vinculé el fluido que circula por 2 con el fluido que circula por 3. Y ahora uso este dato de que las presiones en A y en B son iguales. Entonces, si la presión en A y en B son iguales, las puedo cancelar entre sí. Porque si tuviese un cierto valor, no sé, por ejemplo, no sé, 80 pascales, 100, el valor que sea, del otro lado tengo el mismo valor. Cuando lo paso para el lado izquierdo o si paso la presión A al lado derecho, restando, se cancelan entre sí. Y otra cosa que se va a cancelar, que podemos decir, es la altura. Como esto es un caño horizontal, tanto la altura A como la altura B están al mismo nivel, que es, podés considerar incluso que sea 0. Y si no vale 0, tiene el mismo nivel. Si podés decir, y si fuese un piso en un edificio, bueno, pero ambas son iguales las alturas, si las consideraste desde otro nivel. Entonces lo que podés hacer es lo siguiente. Como esto es un caño horizontal, podemos cancelar las dos alturas porque las dos o son 0 las dos o son iguales. Si son 0, ya esos dos términos son 0 por densidad por gravedad, 0 por densidad por gravedad, las cancelas. Y si valen algo, esto te da un cierto valor, lo pasas restando y se cancela con el otro. ¿Sí? Y después tienen que tener la misma presión. La presión en A es la misma presión que en B, pero eso porque me lo dice el enunciado, ¿eh? Ese es el dato importante. Entonces yo puedo lo mismo, si tiene un valor, lo paso restando para la derecha o paso este para la izquierda y se cancelan entre sí. Entonces me quedó un medio de la densidad, velocidad de A al cuadrado, es igual a un medio de la densidad por la velocidad en B al cuadrado. Entonces las densidades son iguales. Entonces para que estos dos términos sean iguales, las velocidades deben ser iguales. ¿Sí? Esta es la justificación formal de por qué puedo asumir que en estos dos caños de fluidos ideales que están horizontales, más allá de tener distinta sección, las velocidades son las mismas. Ahora, como las velocidades son las mismas, pero la sección no, los caudales van a ser distintos. Entonces ahora voy a volver a la siguiente diapositiva, a la diapositiva anterior, y voy a pedirles que tengan la misma velocidad. Y con eso voy a finalizar el ejercicio. Entonces vuelvo, si yo acá lo reacomodé, pero es la misma que teníamos antes. Habíamos dicho que el caudal de entrada tiene que ser igual a la suma de los caudales de salida. Q1 es igual a Q2 más Q3. ¿Sí? El caudal que ingresa es igual a la suma del caudal 2 más el caudal 3. El caudal 1 era 10 mililitros sobre segundos. Y habíamos hecho a un costadito una cuenta que era que caudal era igual a sección por velocidad. Entonces para el caño 2 teníamos el caudal, que era 10 mililitros sobre segundos. Y eso era igual a la sección, 2 milímetros al cuadrado por velocidad 2. ¿Y qué pasaba? Tengo 2 milímetros al cuadrado por velocidad 2, paso esto dividiendo, y esa es la velocidad 2, que era 10 mililitros sobre segundos dividido 2 milímetros cuadrados. Y está bien, bueno, no está en las unidades, en algunas unidades, de la manera que acostumbramos a tenerla, como no sé, 5 centímetros sobre segundos. Pero ahora les muestro por qué no es necesario en este ejercicio. Esta velocidad 2 dijimos que es igual a la velocidad 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar esta velocidad 3, vamos a multiplicar por la sección 3 y tengo el caudal. Y eso lo hago acá. Entonces, donde dice caudal 3, yo sé que el caudal es la sección por la velocidad. Entonces, la sección 3 por la velocidad 3 es el caudal 3. Y veamos que acá, la sección 3 la tenemos acá en el enunciado. La del tubo 3 es 3 milímetros cuadrados. Entonces, yo reemplacé por 3 milímetros cuadrados. Y la velocidad 3 es 10 mililitros sobre segundos dividido 2 milímetros cuadrados. Venga acá, justamente las unidades aparecen, son la misma, entonces milímetros cuadrados que multiplican, milímetros cuadrados que dividen, los puedo cancelar. Y me quedo las unidades que son mililitros sobre segundos. Perfecto, es la misma unidad de caudal que tenía antes. Entonces, ahora me queda solo hacer esta cuenta que es 3 por 10, 30, dividido 2, 15. Entonces, el caudal 1, que es el caudal que ingresa, es 10 mililitros sobre segundos más 15 mililitros sobre segundos. Y eso es igual a 25 mililitros sobre segundos. Y con eso finalizamos el ejercicio. Es decir, aplicamos la ecuación de continuidad y aplicamos Bernoulli, más que nada Bernoulli para la justificación de que las velocidades son iguales. Era importante porque si las presiones hubiesen sido distintas ya no puedo decir que las velocidades son la misma. Entonces, bueno, con eso finalizamos. Obviamente acá podríamos cambiar las unidades, pero no era necesario. Por eso yo no lo hice. Hay ejercicios donde conviene continuar con las unidades y si en algún momento necesito una cierta respuesta en alguna unidad, bueno, ahí las cambio. Pero si no, no es necesario. Bueno, con eso finalizamos este ejercicio. Cualquier duda o sugerencia, déjenlo en los comentarios. Si tienen alguna duda en algún paso puntual
llegan hasta alguna parte y no les queda claro algún paso, pregúntenme. Cualquier duda o sugerencia, estoy a disposición. Muchas gracias.